La farmacología del sistema gastrointestinal se divide en dos grandes ejes, y uno es el control de la secreción ácida, que es el que vamos a ver a continuación, y otro es el análisis farmacológico de la motilidad gástrica, ¿ya? Y de lo que se asocia a esta motilidad, por ejemplo, el vómito, la diarrea, la cinetosis, etcétera, ¿ya? Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la hacen saber, chicos, ¿ya? Vamos entonces con el control de la secreción ácida, y para eso primero tenemos que pensar en el lugar donde ocurre la secreción de ácido a nivel gastrointestinal, o sea, estamos hablando del estómago, ¿ya? Y en la zona luminal del estómago nosotros habitualmente producimos una cierta cantidad de protones que están relacionadas entonces con la capacidad de disminuir el pH del ambiente para poder disgregar y los alimentos, y en algunos casos incluso absorber vitaminas u otro tipo de alimentos, ¿ya? El encargado de producir estas protones es nada más ni nada menos que la célula parietal gástrica, que en conjunto con la producción de estos protones se produce también mucosa, que mantiene en el fondo la estructura del parénquima gastrointestinal, ¿ya? Por detrás de la célula parietal, que es la que ustedes ven acá, nosotros nos vamos a encontrar con varios tipos celulares que están hasta la zona más apical, y dentro de ellos nos vamos a encontrar con las células enterocromafines, nos vamos a encontrar con las células G, que es la que ustedes ven aquí, con terminales nerviosos, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Es que entre todas las células que están en la cara más apical de la célula parietal, nosotros vamos a tener una aferencia en el sentido de la secreción de neurotransmisor acetilcolina, una producción endocrina de gastrina y una producción paracrina de histamina, ¿ya? La histamina, voy uno por uno, la histamina va a ser la encargada de producir, o sea, estimular, digamos, la actividad tipo H2 del receptor histaminérgico en la célula parietal, ¿ya? La gastrina va a ser la encargada de estimular al receptor CCKB en la célula parietal, ¿ya? Y la acetilcolina del receptor M3. La acetilcolina, que es la primera que tenemos aquí, la vamos a denominar número 1, es la encargada de llevar la respuesta encefalérgica de la alimentación, es decir, ante el estímulo alimenticio, como puede ser la visión, el olor o incluso el pensamiento. Y va a haber una descarga de acetilcolina, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en que vamos a comernos un rico pastel con harto manjar, nosotros pensamos en la actividad relacionada con la alimentación, eso va a producir una descarga que viene desde el tronco encefálico y va a estimular a nivel de la célula parietal al receptor M3. El receptor M3 no me voy a meter con los canales internos, pero la idea central es que lleva un aumento del flujo de calcio, lo cual va a generar una actividad de una bomba bien particular que se llama protón-potasio ATPasa. La bomba protón-potasio ATPasa lo que va a hacer es expulsar entonces protones, permitiendo que se estimule la secreción entonces gástrica, tanto de mucosa como de ácido, y así preparar el estómago para el alimento que viene, ¿ya? Por otro lado, el llenado gástrico, la aparición de alimento, va a estimular, o la distensión también, va a estimular a las células G, que van a producir gastrina. Esta va a su vez a activar a su receptor y va a producir lo mismo, que es la actividad entonces de la protón-potasio ATPasa. Entonces nosotros vamos a tener una estimulación que es neuronal o encefalérgica, vamos a tener una estimulación que es endocrina mediada por el alimento y la distensión gástrica, y entonces, ¿qué es lo que hace la histamina aquí? La histamina lo que hace aquí es potenciar la actividad de las otras dos, o sea, producir más mucosa, más protones, y además de eso, cuando no están las otras dos señales, o sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, no tenemos una señal central, ni tampoco tenemos una señal de distensibilidad gástrica, ¿ya? Y eso, ¿quién se encarga entonces de mantener el pH gástrico en esa situación? Se va a encargar la histamina, ¿ya? Y la histamina mediante el receptor H2 va a permitir una descarga entonces de los protones, ¿ya? Además de todo eso, nosotros tenemos una actividad tipo prostaglandina dentro de la célula parietal que va a permitir mantener la mucosidad funcional, ¿ya? No solamente la cantidad de protones va a estar regulada por los otros receptores, sino que además vamos a estar hablando de que las prostaglandinas van a mejorar
la producción de mucosa, protegiendo a la célula parietal y a su vez inhibiendo a la protón potasio ATPasa para que no haya una exacerbación de la producción de ácido, ¿ya? Entonces, bajo ciertas condiciones clínicas, nosotros vamos a tener una caída, por ejemplo, las prostaglandinas, cuando hay un consumo de AINES, o cuando hay un consumo de algunos terapéuticos, quimioterapéuticos. Pero también el estrés, las condiciones de vida, el tabaquismo, el alcohol, las comidas que tienen una alta producción ácida, etcétera, pueden llevar a una disrupción de este eje que les acabo de explicar. Y por lo tanto tenemos que pensar en la farmacología que hay detrás de la secreción ácida. Y en ese contexto, entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos que atacar, por así decirlo, a la acetilcolina o a la histamina o al conjunto celular productor de ácidos, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros nos vamos a encontrar con dos grupos de fármacos que nos van a permitir en el fondo controlar esta secreción ácida, ¿ya? Los primeros son un grupo de fármacos, que es lo que vamos a ver con más detalle, que se conocen como fármacos con acción sistémica del control de la acidez, ¿ya? Al referirse con sistémico es que nosotros vamos a generar una disminución en la producción del ácido clorhídrico, pero esta disminución está relacionada con cambios dentro del organismo, ¿ya? Y vamos a tener aquellos que son no sistémicos, es decir, que rápidamente no van a ingresar al organismo o a las células, sino que van a tener su actividad directamente sobre el líquido con pH bajo, ya sobre este componente de ácido clorhídrico. Y vamos a hablar del no sistémico, el clásico eje de equilibrio ácido-básico, ya que cuando uno tiene un control, o sea, una cantidad de ácido en el estómago, se agrega una base que vendría a corresponder a un fármaco antiácido, como las famosas sales de fruta, ¿ya? Y esto va a producir una sal y un componente acuoso, disminuyendo entonces la cantidad de ácido clorhídrico que hay en el medio, ¿ya? A eso me refiero con no sistémicos, entonces. Los fármacos sistémicos son aquellos que se absorben, que circulan y que producen cambios en las células. Y los no sistémicos son aquellos que no necesariamente se absorben, pero que producen un cambio en el mismo líquido del ácido clorhídrico, disminuyendo el pH mediante la conjugación ácido-base. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son los tipos de fármacos con los que nos vamos a topar para el control de la secreción ácida? Nos vamos a encontrar con fármacos que son antagonistas de la gastrina, ¿ya? Que son poco utilizados, pero existen. Tenemos fármacos que son neutralizantes directos de la secreción ácida, que es lo que les mencionaba yo, que son los no sistémicos o también conocidos como antiácidos. También nos vamos a encontrar con fármacos que son protectores de la mucosa, y a esto les vamos a dar harto énfasis, porque son los más utilizados en la clínica. Y dentro de ellos vamos a encontrarnos los antihistamínicos tipo H2, ¿ya? Y los inhibidores de la bomba protón-potasio ATPasa, ¿ya? Además de eso, que son los más utilizados, vamos a tener algunos fármacos anticolinérgicos que nos van a permitir disminuir esta activación vía acetilcolina. Vamos a tener algunas sales que nos permiten controlar la mucosidad, proteger la mucosa en el fondo. También el sucralfato, que también nos permite proteger la mucosa. Fármacos que son análogos de prostaglandinas como el misoprostol, que nos van a poder permitir estimular la mucosa. Y finalmente vamos a tener los antiinfecciosos, que lo ven, ustedes lo vieron en otro capítulo, que lo que buscan es erradicar a Helicobacter pylori, debido a que casi el 100% de las úlceras gástricas están relacionadas con la infección por Helicobacter pylori, y casi el 80% de las úlceras duodenales están relacionadas con este mismo agente. Por lo tanto, es primordial la erradicación del Helicobacter para poder controlar la secreción ácida, ¿ya? Eso en el contexto de la producción ulcerosa. También recordar que existe un trastorno que se refiere al reflujo gastroesofágico, que no necesariamente está relacionado con el Helicobacter, ¿ya? Por lo tanto, también hay que tratar el reflujo gastroesofágico. En el caso de los erradicadores, no lo vamos a ver en este capítulo porque no corresponde, ya que corresponde al capítulo de antibióticos, ¿ya? Vamos a ver algunos de ellos, de estos fármacos entonces. Vamos por partes. Primero, vamos con los antiácidos, que son como los más clásicos, ustedes los conocen, ¿cierto? Lo que se busca dentro de los antiácidos, vamos a tener dos subgrupos de antiácidos, un sistémico y un no sistémico, ¿ya? Dentro de los sistémicos, el más utilizados son las sales de sodio, que vienen en su formato bicarbonato de sodio, ¿ya? Y lo que hace es que contrarresta rápidamente vía ácido-base
la cantidad de ácido clorhídrico que hay en el medio. Pero basta con que la persona vuelva a producir nuevo ácido clorhídrico para que se pierda la acción del bicarbonato de sodio, ¿ya? Después, dentro de los no sistémicos, vamos a tener a las sales de fruta, las que son en base a magnesio u otros, pero también vamos a tener el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de calcio, ¿ya? Estos fármacos tienen una acción in situ, no tienen una acción a nivel sistémico, no se absorben bien, se demoran un poco más en ejercer su acción, a pesar de que tienen un muy buen alivio, ¿ya? Pero la acción es relativamente más duradera, es decir, que se mantiene la característica de mejora del pH y por lo tanto hay menor acidez en el medio por mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en las acidez gravídicas, en el embarazo, se tiende a la administración de hidróxido de aluminio, producto de que mantiene mejor el pH regulado a la embarazada, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea. Ahora, algo súper importante, recordar que si bien no se absorben de manera común, el exceso o el desconsumo de estas sales permite que exista un aumento de la absorción a nivel duodenal, ya muy pequeña, pero existe, y en ese caso son excretados mayoritariamente a nivel urinario. ¿Ya? El efecto más o menos de acción es cercano a las 4 horas y el alivio es casi inmediato, ya a los pocos minutos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que pensar con estas sales, estos hidróxidos? Primero, que su margen terapéutico es relativamente estrecho, ya que no podemos darle al paciente bicarbonato o grandes sales de magnesio hidróxido, ya que eso produce, como les decía yo, absorciones que van a generar intercambio con los electrolitos, ¿ya? Por otro lado, estas sales per se producen un retraso de la absorción general de otros fármacos y de los alimentos, y eso pudiese producir distensibilidad final, ¿ya? Y finalmente se ha visto que estos fármacos pueden producir irritabilidad, cefalea, cuando son absorbidos, ya producen hipercalcemia, etcétera, ¿ya? Entonces, son un buen grupo de fármacos para el control inmediato de la sensación de acidez, pero no sirven para la mantención en la temporalidad, ni mucho menos para el trastorno de las úlceras, del daño a la mucosa, ni del reflujo gastroesofágico, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más vistos o más comunes del consumo de estos fármacos? En el caso del hidróxido de magnesio, produce diarrea y depresión del sistema nervioso central. Del de aluminio produce pérdidas, digamos, por la defecación de fosfatos, ¿ya? También puede producir anorexias, malestares generales, etcétera, ¿ya? Del bicarbonato puede producir alcalosis, recuerden que este sí es sistémico, y además produce distensión abdominal y flatulencia. Y del carbonato cálcico, que de hecho lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, y se producen otros derivados que promueven el estreñimiento y la distensión abdominal. Entonces depende mucho de la cantidad que se administre de la aparición entonces de estos efectos adversos. Como esto que les acabo de mencionar, que son los antiácidos directos, tienen una acción que es muy acotada terapéuticamente hablando y solo sirve para el control de la sintomatología, es que es necesario entonces administrar fármacos que me permitan mejorar la calidad de vida del paciente y también restablecer la actividad mucosa, ¿ya? Para eso entonces nos vamos a centrar en el grupo de los antihistamínicos tipo H2 y después de los inhibidores de la bomba de protones, ya que son los dos grandes grupos. Vamos entonces primero con los inhibidores o antagonistas de los receptores tipo H2. Los más comunes y los que se venden aquí en Chile son la cimetidina, la ranitidina y la famotidina, ¿ya? Siendo la cimetidina el más tolerado o el mejor tolerado. Donde se utilizan, mayoritariamente se utilizan para el control de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y en general, lo que se recomienda es que la persona tome antiácidos cuando tiene una molestia o una exacerbación, pero que cuando ya está controlado con los antagonistas tipo H2, pueda tomar el medicamento y no necesariamente volver a tomar antiácidos. En el fondo, la idea es que no necesite tomar ambas medicaciones, sino que llega un momento donde hay un buen control del paciente con los antagonistas H2 y después solo se consuman de manera intermitente cuando hay molestias, ¿ya? En general, estos medicamentos tienen una vida media de acción de hasta 3 o 4 horas, pero, salvo la famotidina que dura más de 20 horas,
pero en general su actividad empieza a subir, su curva cinética empieza a subir entre los 30 y los 40 minutos. ¿Qué significa esto? Que en este caso particular, si un paciente sabe que va a consumir alimentos ricos en el sentido de motilidad gástrica, debería consumir estos medicamentos por lo menos media hora antes de la ingesta alimenticia, de manera que en esta media hora se empieza a acumular el fármaco a nivel sistémico y comience a subir la curva de acción, y cuando ya se ingiere alimento, la persona tenga un valor cercano a su C máxima, ya que el valor cercano a la C máxima va a permitir una mayor eficiencia en el uso de esta medicación, ya que uno de los grandes errores es que la gente tiende a tomarlo en el mismo momento que consume alimentos, y eso retarda el efecto de acción y produce pirosis en el paciente. ¿Ya? Otra cosa importante es que si el paciente no lo toma de manera habitual, crónica, digamos, también se puede tomar en el caso de que el paciente detecte pirosis per se, o sea, independiente del alimento. ¿Ya? En general, también se recomienda que se utilice a nivel nocturno para mejorar la cicatrización de las úlceras, tanto gástricas como duodenales, ¿ya? En general se prefiere a nivel nocturno debido a que lo que se busca es inhibir la secreción basal de este ácido, ¿ya? Recordar que su tiempo de acción es relativamente corto, no más allá de minutos, pero que la famotidina tiene una actividad un poco más larga, ¿ya? ¿Cuánto tiempo es lo que debería administrarse? Aproximadamente entre 6 y 8 semanas para lograr una actividad óptima del control de la acidez y también del mejoramiento de las úlceras, ¿ya? Entonces ahí está la lista de medicamentos que tenemos. Ya, en general, a nivel de la farmacocinética, vamos a decir que tienen un metabolismo de primer paso, se metabolizan a nivel hepático, tienen una biodisponibilidad relativamente baja o intermedia, ¿ya? Y que en general su vida media es cercana a las 4 horas, ¿ya? Recordar que la curva empieza a aumentar de manera notoria, o sea, tiene un efecto sobre los 30 minutos, ¿ya? En general, estos medicamentos se eliminan de manera óptima a nivel renal, ¿ya? Algo que es súper importante es que compiten con el etanol y por lo tanto no deberían ser utilizados en conjunto con el alcohol, debido a que si no se pierde la efectividad del fármaco y aumenta la producción de ácido por parte de la célula parietal, ¿ya? Ahí están los datos técnicos de la farmacodinámicos de estos fármacos, o sea, datos como dosis, tiempo, etc. ¿Cuáles son los efectos adversos clásicos? Pues ya se los había mencionado, pero en norma general pueden producir diarrea, pueden producir estreñimiento, dependiendo de la situación patente del paciente, dependiendo de si el paciente tiene reflujo gastroesofágico o bien el paciente tiene alteraciones de la motilidad, por ejemplo, que el paciente tenga síndrome de Crohn o que el paciente tenga colon irritable, etcétera, ¿ya? Ahí va a depender mucho de las otras características del paciente. Lo otro es que se ha visto que producen fatiga y dolor muscular, pero lo más importante es que producen hipersecreción de rebote y por lo tanto deben ser muy bien controlados su uso y por el tiempo adecuado, o sea, no menor a 6 u 8 semanas, ¿ya? Y además producen otro tipo de trastornos a nivel periférico que son menos notorios, digamos, en el paciente. Después tenemos un segundo grupo que ahora sí que este es el más utilizado en la clínica. Los anteriores también se utilizan bastante, pero los que les voy a mencionar ahora son por lejos los más utilizados para el control de la secreción ácida, ¿ya? Y estoy hablando de los inhibidores de la bomba del protón potasio y que ustedes conocen habitualmente como el omeprazol, ¿ya? Yo ya les había mencionado la bomba con anterioridad y les había dicho que en estricto rigor esta bomba se estimulaba por estas señales entonces que son tanto endocrinas, paracrinas y neuroendocrinas, ¿ya? Como la acetilcolina, la gastrina, etcétera, ¿ya? Pero en estricto rigor esta bomba se estimula por un aumento de la degradación del ATP y el protón lo saca desde una descomposición de el ion carboxilo en producción entonces vía anhidrasa carbónica, degrada agua y produce protones, ¿ya? ¿Qué tipo de medicamentos tenemos en esta familia de los inhibidores de la bomba protón-potasio? Tenemos bastantes, pero los más vendidos aquí en Chile son el omeprazol, que probablemente ustedes lo conocen, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol, ¿ya?
Todos estos fármacos que les acabo de mencionar y también los inhibidores tipo H2 son fármacos que son con receta médica retenida, para que ustedes tengan claro esa información. ¿Cómo actúan el omeprazol y en general toda esta familia? Bueno, lo que hacen es que van a inhibir, al inhibir la bomba de protón-potasio, van a disminuir la secreción ácida, pero también van a disminuir el pepsinógeno, ¿ya? Y el pepsinógeno es el encargado de la disrupción proteica a nivel gastrointestinal y por lo tanto de la pérdida de la mucosa, ¿ya? Además va a producirse un incremento de pH, lo cual va a producir una mayor estabilidad gástrica, ¿ya? El hecho de que haya un incremento del pH, que haya una disminución del pepsinógeno y que haya una disminución de la secreción ácida, va a hacer que el medio ambiente en donde crecía pylori sea hostil y por lo tanto va a inhibir el crecimiento de esta bacteria. Pero ojo que solo la inhibe, no la erradica. Por lo tanto, se requiere el control con antibióticos para poder hacer la erradicación final. Se sabe en la actualidad que la triterapia y la tetraterapia para erradicación del Helicobacter pylori es la óptima, ¿ya? No se puede eliminar, no se puede hacer una monoterapia con omeprazol, ya que no tiene una actividad real o funcional en el tiempo, ni la biterapia de omeprazol amoxicilina, ya que tampoco tiene el potencial para erradicar de manera adecuada el Helicobacter pylori, ¿ya? O sea, se debe administrar un tercer fármaco como eritromicina, claritromicina, metronidazol e incluso un cuarto como sucralfato, ¿ya? U otros, o sales de bismuto. Ya. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que el omeprazol, el lansoprazol, etcétera, particularmente el omeprazol, es un profármaco, ¿ya? Y es un profármaco porque está pensado para que cuando entra en contacto con el pH ácido del paciente no se degrade, ya que el pH ácido del paciente pudiese degradar el medicamento. Entonces, este fármaco tiene que entrar por la metabolización hepática, tiene que activarse y una vez que está activo, tiene su actividad sobre la célula parietal, ¿ya? Y una vez que tiene su actividad, se logra una disminución notoria de hasta un 60 o un 70%. Con una sola dosis de omeprazol se logra entonces una disminución del 60-70% de la acidez hasta por 24 horas, ¿ya? Ahora, en general, las personas que sufren de reflujo, de úlceras o de daño relacionado con la acidez gástrica, una sola dosis no cumple una función real y por lo tanto se requiere una modificación final de la producción de esta bomba de protón potasio y para que ocurra esta inhibición real de la bomba, no solamente me basta este inhibidor no competitivo, que es el omeprazol, sino que además yo tengo que producir un cambio a nivel genómico, ¿ya? Para que se produzcan menos bombas. Y para eso entonces se ha visto que se requieren al menos un mes de tratamiento con omeprazol, ¿ya? Y de hecho la efectividad del omeprazol es recién cercana al 90% después de los 4 o 5 días de tratamiento. En general, para la erradicación del Helicobacter pylori, se requiere por lo menos unos 14 días de tratamiento para que sea adecuado el uso de estos inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de la toma del omeprazol de esta familia? En general están relacionados con los trastornos gastrointestinales por los cambios en la función gastrointestinal y nos vamos a encontrar que lo más común que se ha detectado es la diarrea. En algunos pacientes producen náuseas y vómitos y dolor abdominal. En general estos trastornos son súper bien tolerados e incluso muchos pacientes ni siquiera los perciben, ¿ya? Otra cosa importante es que produce hiperplasia a nivel gástrico debido a que ocurre un cambio en la producción de receptores en las células parietales, ¿ya? Y también se ha visto en algunos pacientes, en menor caso eso sí, un aumento de las transaminasas a nivel hepático. ¿Dónde recomendamos el uso de los inhibidores de la bomba de potasio, de protones, perdón, de protón-potasio en las úlceras pépticas, en los pacientes con enfermedades relacionadas con el estrés, relacionadas con enfermedades virales también, donde hay daño hepático, en pacientes con el reflujo gastroesofágico, que lejos este es uno de los más importantes usos, este junto con la terapia para erradicación de pylori. También se utiliza en aquellos pacientes que requieren uso crónico de AINES y en los pacientes con dispepsia funcional. ¿Ya? Hay muchos más usos, pero son como los usos clásicos.
Después de esto, después de que nosotros logramos inhibir a la bomba de protones o bien inhibir a los receptores tipo H2, tenemos que tener fármacos que protejan a la mucosa, ¿ya? No solamente que inhibamos entonces a los protones, sino que hay que proteger a la mucosa. Con esto nos vamos a encontrar con un grupo de fármacos no tan amplio, pero que puede presentar ciertas beneficios, digamos, si se utilizan de manera adecuada con los inhibidores de la bomba de protones mayoritariamente, ¿ya? Pero también con los anti-H2. Vamos a encontrarnos entonces con el sucralfato, que es un medicamento que lo que hace es que estimula la síntesis de prostaglandina y óxido nítrico a nivel parietal, ¿ya? Y por lo tanto produce o genera que haya mayor producción de mucus a nivel gástrico. Después nos vamos a encontrar con el misoprostol, que es un análogo de prostaglandinas, y el misoprostol lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de mucosa gástrica mediada particularmente por la prostaglandina E1. Ya es un activador de la prostaglandina E1 y por lo tanto va a favorecer la secreción de moco, pero también el misoprostol favorece la secreción de bicarbonato y eso aumenta el pH y se ha visto que su acción citoprotectora también se relaciona con una disminución general de la secreción de ácido por parte de las células parietales, ¿ya? Y finalmente también vamos a tener a las sales de bismuto, que las vamos a ver también un poquito más adelante, y estas lo que hacen es como taponar, coagular o quelar, digamos, las zonas donde no hay mucosa, se unen entonces en estas zonas ulcerosas, quelan el microambiente, y eso genera que se proteja esta zona irritada de la acidez exterior, ¿ya? Y eso permite que haya una mayor cicatrización, ¿ya? Y también se ha visto que las sales de bismuto tienen una actividad bactericida y por lo tanto también tendrían un rol protector frente al Helicobacter pylori, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas importantes a considerar de este grupo? Lo primero es que para que se activen requieren un pH ácido, o sea, en el fondo no se pueden utilizar en pacientes que no tienen reflujo gastroesofágico o síntomas de acidez estomacal, ¿ya? En general se absorbe muy mal porque la idea central, por ejemplo en el caso de la sal de bismuto, es que este no se absorba, ya que no queremos un aumento de bismuto en el cuerpo de los pacientes, sino que más bien lo que nosotros queremos es que haya una acción local. Eso es lo que se busca, ¿ya? Y en general los absorbidos se excretan por la orina, pero como la mayoría está a nivel gastrointestinal, se absorbe, o sea, se elimina por las heces, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir en el fondo de este grupo? Les puedo decir que, por ejemplo, el sucralfato, en general, igual que todo el grupo anterior, se absorbe muy mal. Aquí, como se les comenta, menos del 3% se absorbe a nivel de la mucosa. Su actividad se basa en el pH ácido para que se pueda activar la producción de mucosa. En general, se eliminan mayoritariamente en las heces, ya que son fármacos que tienen actividad a nivel, digamos, del tracto gastrointestinal, ¿ya? Tanto el sucralfato como las sales de bismuto lo que hacen es lo que ven ustedes ahí, que es como una especie de taponamiento de la zona dañada y eso impide que la carga protónica que está afuera produzca daño a esta mucosa que ya está irritada y por lo tanto impide que aumente la ulceración, pero además promueve la regeneración del tejido, ¿ya? En el caso del misoprostol, ya se los había mencionado, pero en general estamos hablando de un fármaco que se utiliza para la protección entonces de la mucosa gástrica y además se ha visto que el misoprostol no solamente activa los receptores de prostaglandina, sino que también mejora el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa gástrica. Una cosa muy importante es que probablemente ustedes ya habían escuchado antes hablar del misoprostol. El misoprostol es una droga abortificante, ¿ya? Y por lo tanto, si se quiere utilizar con el fin de proteger a los pacientes, por ejemplo, que consumen de manera crónica AINES, se debe siempre prevenir que la paciente no tenga un embarazo, ya que puede producir un parto prematuro en un feto ya avanzado, o bien puede producir un aborto temprano en la embarazada, ¿ya? La tasa de aborto a la dosis que se administra el misoprostol es bastante alta. Por lo tanto, no se puede administrar en mujeres jóvenes que tengan algún antecedente que indique que pueden quedar embarazadas, ¿ya? O que están embarazadas. Y en cuanto a las sales de bismuto, para también explicarlas, en general algo que hay que mencionarles
es que para que ejerzan su actividad a nivel de la mucosa gástrica, es que estas deben ser consumidos de manera muy habitual, ¿ya? Para que disminuyan en el fondo el pH, protejan el control de la acidez, pero también las sales de bismuto controlan la diarrea, ¿ya? Para que ejerzan esa función, como les decía yo, se tienen que tomar muy habitual. De hecho, en general son 30 ml cada 30 minutos aproximadamente y aproximadamente unas 8 veces al día. Y así se genera entonces esta acción benéfica del control de la acidez, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del consumo de las sales de bismuto? Puede producir estreñimiento, ya que como les mencionaba yo, corta, por así decirlo, entre comillas, la diarrea. Y también el bismuto como tal produce un ennegrecimiento de las heces, que es un indicador de que está en el fondo funcionando el fármaco, pero también de que a medida que estas se van ennegreciendo, de que no se puede seguir tomando más dosis, ¿ya? Y también produce cambio de la coloración de la lengua, ya que el bismuto produce un cambio hacia el color negro. Y también recordar que el bismuto puede producir intoxicación, o sea que no debe ser consumido de manera crónica. Ya, vamos entonces con los trastornos de la motilidad gastrointestinal y asociados, ¿ya? Para eso vamos a partir entonces con el uso de fármacos antiespasmódicos, ¿ya? Para eso, y a modo de resumen, comentarles que entonces vamos a considerar que el espasmo es una contracción muscular involuntaria que es exagerada, por lo tanto es dolorosa, y además puede ser persistente. Y que esta se puede producir tanto en los músculos voluntarios como involuntarios de los otros organismos internos, que es lo que nosotros conocemos como vísceras, ¿ya? El componente espasmódico está relacionado con una actividad nerviosa, ¿ya? Está relacionado con una actividad refleja, y también está relacionado con una actividad funcional a nivel del estrés o trastorno psicológico, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que tratar el espasmo, ya que produce un cuadro que es doloroso, que es molesto y que puede llevar a mareos, vómitos, a diarreas, a otros trastornos gastrointestinales, cólicos, etcétera, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver algunos medicamentos que tenemos para el trastorno entonces espasmódico. El primero de ellos que les quiero mencionar es la iosina, también conocida habitualmente como buscapina. Este es un fármaco colinérgico derivado de la tropamelladona, o sea, es un atropínico, y que se utiliza como, su acción es anticolinérgica, se utiliza entonces como antisecretorio general, ¿ya? Por lo tanto, también sirve para disminuir cuadros diarreicos relacionados con el aumento de la motilidad gástrica. Se utiliza mucho como fármaco de apoyo en el síndrome del colon irritable y se utiliza como antiespasmódico para el tratamiento a nivel colónico o de vejiga, ¿ya? La buscapina tiene como efectos adversos lo que está relacionado directamente con su actividad atropínica, y es que puede producir estreñimiento o diarrea dependiendo del paciente, produce boca seca debido a su actividad anticolinérgica, puede producir dificultades para orinar y tenesmo y también puede producir náuseas. Algunos pacientes también han mostrado edema tanto de manos como pies, un aumento general del pulso y también debido a su acción anticolinérgica, cambios a nivel de la visión y molestias oculares, ¿ya? Ahora, vamos con los medicamentos más utilizados, ahora sí. Vamos a hablar entonces de los opioides, y dentro de los opioides tenemos a la papaverina y a la pargeverina, ¿ya? Lejos la más utilizada es la pargeverina y ustedes probablemente la conocen como Viadil, ¿ya? Primero vamos a hablar de la papaverina. Ambos recuerden que son opioides, ¿ya? La papaverina, conocida habitualmente en la clínica como Idón o Dolospam, que son los nombres más comunes, se utiliza como fármaco opioide para el trastorno o el control de los espasmos gastrointestinales, pero también para el cólico renal y el cólico biliar, ¿ya? Estos fármacos basan su actividad debido a que la actividad opioide se relaciona con una disminución de la motilidad gastrointestinal, y esto se debe a que en general toda la familia, incluida la morfina, la naltrexona, etcétera, producen o inducen una contracción que es segmentaria y mantenida a nivel de la cinetosis gastrointestinal. Al ser una actividad cinetósica, eso impide que se produzca este movimiento de contracción y relajación clásico del peristaltismo,
lo cual va a llevar entonces que disminuya el movimiento general gastrointestinal y por lo tanto el dolor y el espasmo, ¿ya? Ahora, la diferencia entre la papaverina y la pargeverina es que la pargeverina se ha visto que tiene menos efectos adversos, es mejor tolerado para los pacientes. Además, se utiliza en el tenesmo y también tiene una actividad muy importante en la dismenorrea, ¿ya? Además de toda la actividad a nivel gastrointestinal, digamos, ¿ya? Y también se comporta como un anticolinérgico, ¿ya? Es decir, tiene actividad opioide anticolinérgica. ¿Debido a qué se debe esto? Es que además nosotros podemos administrar a la pargeverina en conjunto con la pramiverina, pero también la pargeverina se puede administrar con metamisol para disminuir el dolor cólico, ¿ya? Además, la papaverina también, voy a volver a la papaverina, también la papaverina se puede administrar con metamisol, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de estos fármacos? Algunos pacientes han presentado náuseas y dolor abdominal, ¿ya? Importante esto, cuando el Viadil se administra como solución inyectable, si se administra de manera muy rápida, es muy dolorosa, pero además tiende a producir cuadros nauseosos y de pérdida en el fondo de la conciencia en algunos pacientes, ya donde puede ser incluso agravada. Por lo tanto, el Viadil debe ser pasado por goteo suavemente para permitir que se ejerza su acción beneficiosa. Lo otro que también es importante es que el Viadil se puede administrar en gotas que son mucho más toleradas que cuando se administran de forma oral en comprimidos, particularmente pensando que muchas veces estos espasmos producen vómitos que impiden en el fondo de manera adecuada el consumo del medicamento por la vía oral, ¿ya? Otros efectos adversos que produce el consumo de estos medicamentos, además, así como lo producen todos los opioides, es que pueden producir estreñimiento, malestares generales y tienden a producir somnolencia. Recordar que la pargeverina tiene una actividad anticolinérgica y la papaverina tiene una actividad más bien opioide, ¿ya? Después tenemos otro fármaco de esta familia que es el bromuro de pinaverio, se utiliza un poco menos en el control del espasmo, y este fármaco en particular, este bromuro de pinaverio, lo que hace es inhibir los canales de calcio de tipo L a nivel gastrointestinal y se utiliza mayoritariamente para disminuir la distensión abdominal y el cólico biliar, ¿ya? Este fármaco en general lo que hace es que facilita el vaciado gástrico y disminuye la motilidad gástrica en pacientes que tienen que tienen trastorno ya sea del estreñimiento o de la diarrea. Se utiliza muchísimo en pacientes que tienen síndrome de colon del intestino irritable. Eso en relación al espasmo. Vamos ahora con la emesis. Vamos al grupo de los antieméticos, ¿ya? También, a modo general, tenemos que entender que el reflejo del vómito va a depender de una actividad que está relacionada con el plexo mientérico, que es como una respuesta, digamos, que se manda desde el plexo mientérico hacia el sistema nervioso central, que de hecho pasa por el núcleo del tracto solitario para después llegar a una zona que se llama zona del gatillo, o ZGC en inglés, o CZC en español, que se llama zona disparadora o zona de gatillo, que es la que dispara finalmente el vómito, ¿ya? Este plexo mientérico está relacionado con la actividad de las fibras nerviosas y ganglionares que están asociadas tanto a la respuesta mientérica mediada por por la serotonina, como por la actividad submucosa, ¿ya? Que también está mediada por serotonina, pero en este caso serotonina HT4, ¿ya? Estos llevan a un aumento en el fondo de la señalización, como les decía yo, a nivel del tracto solitario, a la zona de los núcleos de la base, y que además, relacionada con la vía ganglionar del nervio vago aferente, van a llevar entonces a la actividad del centro emético, que es el que ustedes ven acá, ¿ya? Toda esta respuesta va entonces a generar el disparo, o lo que se llama gatillo de este centro CTZ o ZGC, dependiendo de cómo lo están mirando ustedes, y va entonces a mandar la señalización a nivel gastrointestinal, induciendo la devolución por el cambio de la vía
de salida en el fondo de los componentes gástricos, ¿ya? Generalmente esto se precede por una sintomatología nauseosa que está relacionada con una hiperestimulación a nivel de la zona del gatillo. ¿Qué neurotransmisores están relacionados con la zona del gatillo o con esta zona perdón, la CGQ o CZT, o la zona CZT? Está relacionado con una hiperactividad entonces muscarínica tipo M1, dopaminérgica tipo D2 y serotoninérgica tipo H3, ¿ya? Y también se ha visto que hay una actividad de otros péptidos como el péptido o la neurocinina tipo 1, NK1, ¿ya? Entonces la estimulación de todos estos factores son el que va a llevar a la respuesta en primera instancia nauseosa, vertiginosa y finalmente al vómito, ¿ya? Entonces, como les decía yo, en este centro del reflejo del vómito, el CTZ, ya, o gatillo, vamos a tener entonces recepción D2, recepción 5-HT3 y vamos a tener también muscarínico M1, ¿ya? Y el M1 y la neuroesquinina tipo 1 también, ¿ya? Entonces vamos a ver los fármacos que tienen actividad sobre estos receptores, ¿ya? Fármacos que en el fondo van a inhibir la emesis. Vamos al primer grupo de ellos, que vamos a hablar entonces del ondacentrón, o de los centrones en realidad, porque son el dolacentrón, el granicentrón y el palonocentrón, ¿ya? Estos fármacos en general lo que hacen es que inhiben la zona del gatillo por la vía de la serotonina, ¿ya? Y la inhibición serotoninérgica va a bloquear entonces la actividad gatillo y eso va a llevar a una disminución de la sensación nauseosa y del impacto del vómito. ¿Por qué les menciono estos fármacos primero? Porque en la zona del gatillo que recién les estaba explicando yo, ellos también tienen una recepción a nivel de la vasculatura de sustancias que son potencialmente tóxicas o irritantes, ¿ya? Y dentro de las sustancias irritantes más comunes que vemos en la clínica es el uso de quimioterapéuticos que son eméticos o emetizantes. Y dentro de los quimioterapéuticos que son emetizantes, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el cisplastino, que es muy comúnmente utilizado en la quimioterapia contra el cáncer. Entonces, a los pacientes que deben tener quimioterapias, rondas de quimioterapia, se recomienda la administración de odacentrón o palonocentrón, ¿ya? Que en el fondo van a inhibir la respuesta serotoninérgica mediada por estos fármacos, que son irritantes a nivel del centro del vómito, ¿ya? Una cosa bien interesante o diferencia que hay entre estos dos fármacos es que la gran mayoría de ellos, como el odacentrón, dura entre 3 y 4 horas su vida media, pero se puede prolongar hasta 12 horas su inhibición de la sensación del vómito. Pero el palonocentrón es un fármaco que tiene una vida media que puede llegar hasta aproximadamente 3 a 5 días, ¿ya? Entonces, en general, va a depender mucho de la ronda de quimioterapia que va a sufrir nuestro paciente para poder saber cuál es el más óptimo. Si son rondas cortas, se recomienda el odacentrón, que es el que está en el servicio, pero cuando son rondas muy largas y se quiere en el fondo evitar tanta medicación, se recomienda el uso de palonocentrón, ya que permite que el paciente aguante los trastornos eméticos hasta por una semana, ¿ya? Después tenemos esos pensando en fondos fármacos para controlar la irritación a nivel del bulbo. Otra cosa súper importante de mencionar del odacentrón es que también es un fármaco que se utiliza para el control de los vómitos en la radioterapia y también se utiliza para el control de los vómitos postquirúrgicos, ¿ya? Ahora, pensando en fármacos que son más de la vida diaria, digamos, más del ambulatorio, pero también que tienen una actividad en hospitalizados, pero que no se correlacionan con la quimioterapia, vamos a tener a el grupo de los fármacos que son antagonistas dopaminérgicos tipo D2, ¿ya? Aquí hay un gran grupo de fármacos, vamos a tener a la metoclopramida, a la domperidona y a la prometacina. Y los otros no se los menciono porque no son tan utilizados, ¿ya? Pero lejos el más utilizado en la clínica de hospital es la metoclopramida, ¿ya? Y la domperidona en ambulatorio. ¿Qué es lo que hacen estos dos fármacos, o estos tres fármacos, digamos? Estos fármacos son inhibidores competitivos dopaminérgicos, ya particularmente al receptor D2.
Y la diferencia entre la domperidona y la metoclopramida es que la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por lo tanto, tiene menos efectos secundarios y adversos relacionados con su consumo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos aumentan la cinetosis del sistema gastrointestinal y por lo tanto mejoran el tono gastrointestinal, pero además inhiben la respuesta dopaminérgica a la zona del gatillo, ¿ya? La suma de ambos, que es la disminución, la disminución o la desactivación de la zona del gatillo, más el aumento de la cinetosis, va a llevar, entre otras cosas, que el paciente tenga un mejor o mayor vaciamiento gástrico, ¿ya? Y eso disminuye la distensibilidad gástrica en los pacientes. Interesante de mencionar de esto es que entonces estos fármacos se van a utilizar para el tratamiento de las náuseas y el vómito, particularmente la metoclopramida por su acción a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que la domperidona no atraviesa la barrera, ¿ya? Después los vamos a utilizar a nivel postquirúrgico, ya que van a aumentar la cinetosis y pensar que en el postquirúrgico, por ejemplo en el posparto, hay una disminución de la motilidad gástrica, ¿ya? También en el ilio paralítico, donde se requiere en el fondo una mejora de la motilidad gástrica. También estos fármacos van a ser utilizados para el control del colon irritable y del reflujo gastroesofágico en la medida que estos son apoyo al disminuir la distensibilidad y mejorar el gas vaciado gástrico, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de este grupo de dopaminérgicos? Son que producen, por ejemplo, la metoclopramida produce sedación leve, y como inhibe a la dopamina, dosis muy altas pueden producir un efecto extrapiramidal similar al que producen los antipsicóticos, ¿ya? Ya que de hecho la metoclopramida pertenece al grupo de los antipsicóticos como fármaco prioritario, ¿ya? Además, como bloquea dopamina, puede bloquear la respuesta de inhibición a nivel del hipotálamo, de la prolactina, ¿ya? Produciendo entonces hiperprolactinemia, amenorrea, ginecomastia y galactorrea, ¿ya? Por eso es que es importante considerar si el paciente debe consumir metoclopramida, que tiene acción central, o domperidona, que no tiene acción central, ¿ya? Entonces, en general se reserva el primero para los hospitales, a nivel hospitalario, y el segundo a nivel ambulatorio, debido a que tiene menos efectos adversos, ¿ya? Entonces vamos a decir que la metoclopramida inhibe el centro del vómito, o sea, inhibe la sensación vertiginosa y nauseosa, además del vómito como tal. Va a aumentar la contracción del esfínter esofágico, ¿ya? Mejorando el vacío gástrico, disminuyendo la sensación dolorosa de distensión. Y además relajando la musculatura del pílori, mejorando entonces la actividad cinetósica, ¿ya? La metoclopramida se puede utilizar en embarazadas, por si acaso, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a utilizar? Para el control del reflujo gastroesofágico, en los pacientes con dispepsia, en los pacientes con retardo del vaciado gástrico, en los pacientes postquirúrgicos, en los pacientes con postcesárea. La domperidona la vamos a usar en los mismos casos, pero en general se evita su uso en el embarazo, ¿ya? A nivel ahora anticolinérgico, yo ya les había mencionado un colinérgico recién que tenía como actividad antiespasmódica. Bueno, ahora les voy a mencionar uno que tiene actividad antinauseosa, ¿ya? Estamos hablando del de la escopolamina, ¿ya? Cuya actividad en el fondo es la disminución de la respuesta colinérgica, lo cual va a llevar a una disminución de la actividad nauseosa a nivel central. Pero además de esto tenemos al dimenindrinato. El dimenindrinato es un antihistamínico tipo H1 con actividad a nivel del sistema nervioso central, pero también tiene actividad, este título está mal puesto. Vuelvo acá, la escopolamina tiene actividad colinérgica, ya para que no se me enreden, colinérgica. El dimenindrinato tiene actividad sobre H1, ya lo mismo que la dimenindramina, que es la que está acá. Y tenemos también H1, y también tenemos al aprepipant.
aprepitant, perdón, que tiene actividad sobre NK1. Ya acuérdense que NK1 era uno de los que estimulaba las náuseas y el vómito a nivel del gatillo, ¿ya? Voy a volver al dimenindrenato. El dimenindrenato tiene la característica de que bloquea la comunicación a nivel vestibular en el oído medio, o sea, perdón, en el oído interno. Por lo tanto, es un antivertiginoso, o sea, actúa a nivel del núcleo, a nivel gatillo, a nivel histamínico, pero también a nivel de los núcleos vesticulares, disminuyendo entonces la sensación de vértigo, ¿ya? Y por lo tanto, este grupo que les acabo de mencionar yo, que son la actividad anticolinérgica de las copolaminas, antihistamínica del dimenindrenato y anti-NK1 del aprepiptant, lo que va a producir entonces una disminución de la sensación nauseosa de los pacientes, particularmente cuando está relacionado a la cinetosis. Una cosa interesante de mencionarles es que se sabe o se ha estudiado que la dexametasona, recordar que la dexametasona es un glucocorticoide, actúa también como antiemético, ¿ya? Es una característica bien particular de este fármaco y tiene un mecanismo bastante eficaz que por desgracia aún no es bien entendido a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y en particular se utiliza también en el control de los vómitos en la quimioterapia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de este grupo? Es bien variado, porque va a depender si su actividad es anticolinérgica, nos vamos a encontrar con la midriasis, visión borrosa, sensación de boca seca, etc. Pero si estamos hablando del dimenindrinato, vamos a encontrarnos con sedación, disminución de la vigilia, fatiga, etc. ¿Ya? Para que se entienda. Otra cosa interesante de mencionarles es que el dimenindrinato, el que está aquí, además de ser un antiemético, me falta el acento I, y antivertiginoso, también es un anticinetósico y se utiliza en el síndrome de Meniere. Y más importante que todo ello es que se utiliza en la hiperemesis gravídica. Ya es un fármaco que no es teratogénico y por lo tanto se puede utilizar en embarazadas para controlar estas emesis, ¿ya? Siguiente grupo, el grupo de los antidiarreicos y laxantes. Y aquí yo voy terminando ya la clase. Para que ustedes me entiendan, en general los cuadros diarreicos, si son acotados, deberían tener o resolverse dentro de los primeros 2 días y en general los pacientes deberíamos cambiar los hábitos alimenticios, pasar a alimentación blanda y reposición de líquidos y electrolitos, ¿ya? Pero muchas veces no basta con eso y algunas veces también hay un cuadro infeccioso de por medio, ¿ya? Cuando el cuadro es infeccioso bacteriano se debe tratar siempre con antibióticos. Pero además de eso, tenemos fármacos que son de apoyo al cuadro diarreico, y dentro de ellos algunos que les quiero mencionar, ¿ya? Primero, el más indicado que tiene menores efectos adversos y que no es farmacológico, es el uso de diferentes cepas de lactobacillus y cuya función en el fondo es modular la microbiota y restablecer la flora que se había perdido producto del cuadro diarreico, ¿ya? Los más utilizados en la clínica son Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus boulardii y Lactobacillus casei, ¿ya? Que es el que ustedes ven ahí al frente. Va a depender un poco del tipo o el origen de la diarrea, el tipo de cepas que se debe administrar, y ese cuadro se los dejo ahí, y es relativamente importante, porque en general se tiende a pensar que se pueden administrar cualquier tipo de lactobacillus para cualquier tipo de trastorno y no es así. Estos que son prebióticos, la idea central es poder administrarlos para el evento diarreico útil, que sea útil, digamos, ¿ya? Para generar una ventaja en la recolonización del paciente, ¿ya? Ahora sí, nos vamos con los fármacos. El primer fármaco antidiarreico con el cual nos vamos a topar también es un opioide, o dos son opioides, digamos que son la loperamida y el difenoxilato, ¿ya? Como yo les había mencionado con anterioridad, la loperamida, o sea, los opioides en general, lo que hacen es que actúan inhibiendo entonces la contracción segmentaria y mantenida del músculo liso del intestino, ¿ya? Al producir esta nueva inducción de la contracción segmentaria, lo que van a hacer es que van a impedir
la producción de ondas rítmicas a nivel del sistema gastrointestinal, o sea, es decir, a nivel del peristaltismo. Eso producía una disminución del espasmo, pero eso mismo va a producir una disminución del cuadro diarreico, ya que al no ver una protrusión, o sea, un aumento del peristaltismo a nivel intestinal, va a haber una disminución de la expulsión de las heces, ¿ya? Cosa que es interesante saber es que la loperamida es un antagonista mu y delta opioide a nivel gastrointestinal, casi no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tiene acciones sobre la ruta, o sea, sobre la producción de la somnolencia o el control doloroso a nivel central, solo a nivel periférico, pero la administración periférica lleva en el fondo un mejor control de la musculatura lisa y eso va a producir una disminución del tránsito gastrointestinal, una disminución del tiempo de contacto del alimento, el tóxico o el agente infeccioso contra la pared intestinal, va a haber una reducción de la secreción mucosa y también se ha visto que aumenta la absorción de agua y sales a nivel colónico, lo cual va a producir un endurecimiento de las heces, ¿ya? Y esto, en resumen, va a generar entonces una disminución del cuadro diarreico, ya que disminuye la expulsión, disminuye la actividad espasmódica dolorosa y mejora en el fondo la dureza de las heces que van a ser eliminadas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la loperamida? En general producen náuseas, boca seca, pueden producir anorexia y fatiga, ¿ya? Y se ha visto que pueden producir distensión abdominal, ¿ya? Una cosa importante es que el cuerpo no se acostumbra, es decir, no hay tolerancia a la actividad antiespasmódica y anticinetóxica de la loperamida, por lo tanto se puede utilizar en todos los eventos, pero en general no se recomienda su uso crónico debido a que puede producir estreñimiento, ¿ya? Y el estreñimiento por la loperamida es muy difícil de controlar después, ¿ya? Entonces se nos complica un poco la actividad del paciente. Esos son como los medicamentos que tienen acción sistémica, pero también tenemos medicamentos que tienen acción local, ¿ya? Que se utilizan como antidiarreicos, digamos, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar con fármacos en el fondo que lo que van a hacer es disminuir la actividad de la salida de la heces o de la expulsión de la heces a nivel local, ¿ya? Vamos a tener dentro de ellos a los muciloides, ¿ya? Que lo que hacen en el fondo a los muciloides y al policarbófilo cálcico, que lo habíamos visto recién, el carbonato de calcio, que lo que hacen este grupo, los muciloides y los policarbófilos, lo que hacen es que aumentan la retención de agua, pero también retienen dentro de su estructura a las sustancias que son irritables y estas sí se pueden eliminar después por las heces sin producir más daño a nivel intestinal, ¿ya? También retienen bastante bien a los ácidos biliares y por lo tanto se lo considera un fármaco que en realidad no es un antidiarreico como tal, sino que es un normalizador de la excreción de las heces, o sea, de la liberación de las heces, ¿ya? Se utiliza como fármaco para las diarreas leves, pero también se utiliza como fármaco para el estreñimiento leve, ya que mejora en el fondo la solidez de la hez, pero le da cierta blandura, por así decirlo, ¿ya? Después tenemos al subsalicilato de bismuto, que son nuestras sales de bismuto que habíamos visto antes con el fin de controlar en el fondo la acidez, pero acá se da a dosis con la finalidad de ejercer su acción antidiarreica, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el subsalicilato de bismuto? Ejerce su efecto antidiarreico porque inhibe las secreciones intestinales, ¿ya? Tiene su máxima eficacia en las diarreas que son infecciosas, debido a que tiene una actividad inhibitoria de la actividad secretora, o sea, en el fondo le da menos cuerpo o fuerza a la producción del cuadro diarreico. Lo que yo les había mencionado con anterioridad es que para que se ejerza su efecto óptimo, en este caso antidiarreico, es que se requieren muchas dosis con mucha frecuencia y muy repetidas, lo que les decía yo, que sé yo, 30 ml cada 30 minutos y por lo menos 8 horas al día. En general, ninguno de los dos que les acabo de mencionar, ni el policarbófilo cálcico, ni los muciloides, que tienen la misma acción que el policarbófilo, ni el subsalicilato de bismuto, tienen efectos adversos que son importantes ya. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los salicilatos y el bismuto sí producen toxicidad si son administrados a altas dosis, ¿ya?
Bueno, y ahora me falta lo opuesto. ¿Qué hacemos con el fondo con los pacientes que tienen, que tienen que mejorar en el fondo la eliminación de la S? Ya estamos hablando del estreñimiento. ¿Cómo controlamos el estreñimiento? A modo, esto solo hice un cuadrito solo de resumen de los fármacos que existen en la realidad, y vamos a tener fármacos que son formadores de volumen. ¿Ya? Ninguno de los que les voy a mencionar tiene actividad sistémica, son todos no sistémicos, ¿ya? Y nos vamos entonces a los formadores de volumen, que somos, nuevamente vuelvo a mencionar a los muciloides, particularmente al clántago, y al policarbófilo cálcico, que es lo que les decía yo, que mejoraba en general la estructura de la S. Entonces eso generaba que o disminuyera la diarrea leve o que mejorara la eliminación de las heces como tal, ¿ya? Después tenemos a los fármacos con agentes, como agentes tensoactivos, y nos vamos a encontrar con el docusato sódico y el docusato cálcico. Tanto el docusato sódico como el docusato cálcico lo que hacen es que incorporan agua a la materia fecal, pero la incorporan particularmente al componente graso de las fecas, ¿ya? Y se los considera entonces ablandadores de heces, ya, para que no se les olvide eso. ¿Dónde van a ser útiles los docusatos? Los docusatos los vamos a utilizar en pacientes que producen heces extremadamente duras o que son heces muy secas, ya que requieren hidratación. Pero también van a ser utilizados en pacientes que tienen hemorroides, donde la eliminación de estos componentes puede producir trastornos de las hemorroides, y en pacientes postquirúrgicos abdominales, donde no se desea que el paciente haga fuerza al momento de eliminar el componente de la S, ¿ya? En general, los docusatos también tienen pocos efectos adversos y son bastante bien tolerados, pero siempre se prefiere partir por la primera familia, que son los formadores de volumen, ya que estos emulan la actividad fisiológica, ¿ya? Y después finalmente tenemos el grupo de los fármacos osmóticos, que que los más utilizados son el óxido de magnesio. Recordar que esto es un fármaco que está relacionado con el control de la acidez. La lactulosa, que es lejos el más utilizado en la clínica, el polietilenglicol y el fosfato sódico, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias de su uso? Primero, comentarles que al ser osmóticos lo que van a hacer es que van a aumentar la retención de agua, ¿ya? Y eso va a hacer que se ablande la S y que sea más fácil que salga, ¿ya? Además, aumentan el peristaltismo, aumentan la distensión, y el aumento de la distensión y el aumento del peristaltismo va a llevar a la expulsión, ¿ya? Cosas que son importantes de saber es que estos fármacos, como producen una expulsión fuerte, rápida y con alto contenido acuoso, puede llevar a una pérdida de los electrolitos, ¿ya? Y eso significa que hay que tener cuidado con los pacientes que tienen daño renal, ya que aquí debería estar contraindicado, ¿ya? Ahora, si vemos la diferencia entre ellos, el óxido de magnesio se tiende a utilizar para los pacientes que han sido, por ejemplo, intoxicados con opioides o en general en todo tipo de intoxicaciones. El fosfato sódico se utiliza cuando se requiere una evacuación muy extremadamente rápida a nivel prequirúrgico, pero ojo que produce cólico doloroso, ¿ya? El polietilenglicol y la lactulosa se utilizan en general como laxantes regulares, ¿ya? Como laxantes para pacientes crónicos. Particularmente el más utilizado es la lactulosa. La lactulosa se considera el medicamento más seguro de este último grupo y tiene la característica de que además la lactulosa está formada por un compuesto que es fructosa más galactosa y que las bacterias gastrointestinales la escinden, ¿ya? Y cuando la escinden, también produce una ruptura del amoníaco, produciendo ion amonio, y eso genera que a modo general los pacientes disminuyen la concentración de amoníaco que hay circulante. Esto tiene un efecto beneficioso particularmente en los pacientes que tienen insuficiencia hepática o que tienen encefalopatía hepática, ya que para ellos es muy difícil la eliminación del amoníaco sanguíneo. Entonces una buena manera de eliminar el amoníaco es por la vía del consumo de lactulosa, ¿ya? Así que se lo vamos a decir que del grupo se considera como el más seguro del grupo de los osmóticos y el que produce menos efectos adversos. Aún así, el retiro del fármaco puede producir cólico, ¿ya? Ya, alguien me pregunta aquí si el fosfato sódico es lo mismo que la fosfosoda.
Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que yo les doy el nombre clásico farmacológico, ¿ya? Y la idea central es lo que les decía yo, que es este es el fosfato sódico, el que, bueno, ustedes lo van a ver mucho probablemente más adelante, pero es el que se utiliza en la clínica, en los hospitales prequirúrgicos o antes del parto, antes de la expulsión, para que la mujer defeque previo a digamos, a la actividad quirúrgica, si es que hay actividad quirúrgica de por medio, ¿ya? Otra cosa que se me había olvidado mencionarles es que la lactulosa, que está acá, se puede utilizar en enemas. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una colonoscopía, la idea es vaciar el contenido gastrointestinal, ¿cierto? El contenido colónico, y como es la menos dolorosa o la menos molesta para el paciente, se le pide que se aplique enemas de lactulosa el día anterior, de manera de que el colon llegue limpio al momento de hacer la colonoscopia. ¿Ya? Eso es como un dato para que ustedes también puedan saber. Bueno, comentarles que lo que les estoy contando yo es como un resumen de todos los fármacos que existen, porque en realidad hay muchísimos fármacos que tienen control a nivel gastrointestinal, pero mi idea era solo resumirlo un poco, porque ya son muchos, me imagino que ustedes ya están mareados a esta altura con todos estos nombres, pero que se entienda que en la clínica se ven y se utilizan. Y por lo tanto es importante